Mega Noticias con Paco Ramírez. Ese sí va a la cera. Refuerzan seguridad, despliegan militares en la frontera por exigencias de Trump. 10,000 más de los 30,000 que ya había dejado la anterior administración. Los llevan de Yucatán, de Quintana Roo y de Hidalgo, Tlaxcala, Edomex, de Puebla, de Veracruz, vía Ciudad de México. Frenar el tráfico de fentanilo y la inmigración irregular a Estados Unidos. El objetivo es una reorientación de las fuerzas, dice Sheinbaum. No estamos dejando descubierto ningún estado del país, asegura, pero la inseguridad y violencia, aún con esos militares y Guardia Nacional sin moverse, es verdaderamente crítica. 5 meses de crisis en Sinaloa, motines en Tabasco, ataques armados y multihomicidios en Sonora, balaceras en Tamaulipas, y así el país, complacer a Trump, nos pondrá aún más en manos del crimen organizado. Vámonos con los datos duros y las cifras. Jorge Chaparro. El gobierno mexicano inició el despliegue de efectivos militares en la frontera norte como parte del compromiso adquirido con el presidente Donald Trump. Durante la mañana partieron del campo militar número 1 700 miembros de la Guardia Nacional, así como 1,500 efectivos del Ejército Mexicano. En total, 2,200. Pero también viajaron 270 militares de Campeche. Ellos fueron enviados a Matamoros, Tamaulipas. 360 que se encontraban en Mérida, Yucatán, fueron dirigidos a Mexicali, Baja California. Otros 360 partieron de Cancún, Quintana Roo, y fueron enviados a Tijuana, Baja California. En total, 990 elementos de Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Desde el sexenio anterior se había informado que 30,000 elementos de la Guardia Nacional, la tercera parte de ese cuerpo de seguridad, se encargaban de vigilar tanto la frontera norte como la sur del país. Forman parte del primer compromiso que adquirió México con Trump cuando era presidente López Obrador, para impedir que los migrantes llegaran a territorio estadounidense. Sin embargo, la presidenta aclaró que son 30,000 y se distribuyen en las carreteras del país para brindar seguridad y apoyar a migrantes que se encuentran en problemas. Son tan buenos. Y los que estaban en el norte del país se distribuían al sur de las entidades, y ahora los 10,000 que llegan cubrirán exclusivamente la franja fronteriza. Entonces, los efectivos que van ahí también no solamente tienen el objetivo de estar vigilando las aduanas para que no pase fentanilo o la zona, sino que también pues, nos van a ayudar a fortalecer la seguridad en la carretera ribereña, por ejemplo, la disminución. Ayer hubo, se encontraron, por ejemplo, personas fallecidas, cuerpos en San Luis, Río Colorado, que es una frontera de Sonora. Pues ahí queremos que se fortalezca la seguridad. Pero no solamente Sonora. El lunes también se dio la detención de Ricardo González Sauceda, alias El Rigi o Mando R, considerado el segundo del cártel del noreste, lo que provocó bloqueos y enfrentamientos en Nuevo Laredo, Tamaulipas. O el motín del penal de Villahermosa, Tabasco, que dejó un saldo de 7 personas muertas. Y Sinaloa, que está por cumplir 148 días de violencia extrema desde que inició el enfrentamiento entre la Malliza y la Chapiza por la detención de Ismael El Mayo Zambada. Pero el gobierno dice que no descobija a nadie, que mueve a los elementos de la Guardia Nacional de Estados que no tienen tanto problema de seguridad. Otros que estaban en la frontera sur van al norte, y no significa que el resto del país se quede sin seguridad, porque hay 120,000 elementos de la Guardia Nacional. Vale la pena recordar que los muertos de Peña, como gritaba entonces la oposición, sumaron 150,000. Los muertos del sexenio de López Obrador alcanzaron 189,000, y en los primeros 4 meses de este gobierno suman ya 9,698.
ahí la lleva, por más que aseguren que se redujeron los homicidios dolosos en 27%. La información que tengo, volvemos al estudio. Dos vuelos provenientes de Campeche de la Fuerza Aérea Mexicana trasladaron a los primeros 500 elementos de la Guardia Nacional como parte del operativo Frontera Norte. Se hizo el descenso de la aeronave y posterior a esto se va a hacer la extracción del equipo de manera organizada. La misión de la tropa militar es evitar el cruce ilegal de migrantes hacia los Estados Unidos, pero también el tráfico de fentanilo y diferentes drogas, así como el ingreso de armas de Estados Unidos hacia México. Son parte de los acuerdos que establecieron el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del presidente estadounidense Donald Trump. Los primeros 500 elementos forman parte de un despliegue más amplio que inició este 4 de febrero. Contempla la llegada de un total de 990 agentes de la Guardia Nacional vía aérea, pero también se trasladan miles vía terrestres. Estos efectivos estarán resguardando diferentes puntos en las fronteras de Baja California, Sonora y Matamoros como parte del operativo Frontera Norte. Para Mega Noticias desde Tijuana, Baja California, Ana Lilia Ramírez. Elementos de la Guardia Nacional llegaron a Ciudad Juárez, en el norte de México, como parte de un acuerdo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Será una vigilancia permanente en la línea fronteriza que comunica o conecta a México con Estados Unidos. Aunque no se especificó el número total, los patrullajes se concentrarán a lo largo de 800 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos. Llevarán a cabo actividades en áreas urbanas, en áreas rurales, aduanas y tramos carreteros. Esto con el fin de limitar el flujo de drogas, en especialmente el fentanilo. El despliegue de la Guardia Nacional se realizará en las principales rutas de la región fronteriza de Chihuahua, con patrullajes tanto a pie como en vehículos. Este operativo responde a las demandas del gobierno estadounidense para frenar el flujo de este opioide que ha causado miles de muertes en su país. Tenemos comunicación con David Saucedo, especialista, experto en temas de seguridad. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte. ¿Refuerzan la seguridad? Bueno, lamentablemente este despliegue que se está realizando luego de la negociación que vino entre el fin de semana entre el gobierno de México y los Estados Unidos, no necesariamente va a responder con las expectativas. En una negociación previa en el 2019 se habían desplegado alrededor de 30,000 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, y como todo mundo sabemos, no se detuvo ni los flujos de migración ilegal, ni tampoco los envíos de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Es decir, lo que tenemos es una estrategia político-mediática del presidente Donald Trump para atender los compromisos de campaña a los cuales él llegó con su electorado, el electorado que le dio su voto. Hay en la zona de frontera cruces para las drogas ilícitas, y los elementos de la Guardia Nacional van a estar apostándose, colocándose justo en los puntos que ya están supervisados y vigilados. Es decir, si hace 6 años 30,000 elementos no pudieron frenar la migración ilegal ni tampoco el envío de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos, no veo cómo ahora la tercera parte de esa cantidad de elementos puedan tener un resultado óptimo. No podrán tener un resultado óptimo en la frontera, pero entonces de tercer país seguro pasamos a ser un país inseguro. Bueno, lo más probable es que Donald Trump solicite a lo largo de este mes que México finalmente acepte ser tercer país seguro, es decir, recibir a migrantes de otras nacionalidades en su franja fronteriza. Esto sin recibir apoyo al gobierno de México por parte de los norteamericanos. En otras latitudes, por ejemplo en Turquía, cuando aceptaron recibir migrantes que trataban de ingresar a la Unión Europea de otras nacionalidades distintas a la turca, los turcos sí recibieron fondos de parte de la Unión Europea para poder atender a la población en sus necesidades de empleo, de salud, de hospedaje, de alimentos. Pero México estaría desempeñando este rol de tercer país seguro prácticamente a cambio de nada. Pero a cambio, y te reitero la pregunta, a cambio de ser un país inseguro, ¿qué está pasando en México? Llevamos meses con inseguridad y violencia.
por cada elemento de la Guardia Nacional que esté custodiando la frontera norte o la frontera sur, habrá un elemento menos realizando labores de seguridad interna. Coincido plenamente con tu comentario. En distintas regiones del país hay una violencia homicida disparada en Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, el Estado de México. Y hacen falta elementos para poder sofocar estas guerras de cárteles que lesionan a los ciudadanos. Sin embargo, de acuerdo con este preacuerdo al que se llegó el fin de semana, un porcentaje importante de elementos de la Guardia Nacional estarán realizando labores de policía migratoria. En perfecto español, elementos de la Guardia Nacional estarán cazando migrantes para evitar que crucen la frontera en búsqueda del sueño americano. Caray. David Saucedo, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos con tu apunte. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, igualmente.